Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Francisco Ríos y en este video vamos a tocar paso a paso qué es lo que se necesita para poder hacer una cita y una referencia en el formato APA séptima edición. Espero que les sirva bastante. Voy a tratar de mostrar varios ejemplos para que sea más digerible la información que les voy a presentar el día de hoy. Lo primero que quiero abordar en esto es ¿por qué citar si puedo copiar? Sabemos que como alumnos en algún momento se nos ha hecho fácil presentar información en donde solamente hicimos control C y control P. Sin embargo, no nos estamos dando cuenta de algo, que estamos cometiendo un delito. Así es, y parte del trabajo del profesor es enseñarte estas cuestiones éticas que no podemos estar perdiendo en un camino profesional. Entonces, si de repente tu maestro todo el tiempo te está diciendo que debes de citar, que tienes que apegarte al formato APA, es porque te está dando una lección, ¿no? Y la lección es a utilizar y a saber que toda aquella información que no provenga de ti no la puedes señalar como si fuera tuya, porque eso implica esfuerzo, dedicación de otras personas y que a ti fácilmente lo estás haciendo pasar como si fuera 100% tu trabajo cuando no es así. Entonces, ¿qué es plagiar, no? ¿Qué es hacer plagio? Pues es presentar palabras, ideas, imágenes, videos incluso de otras personas como si fueran nuestras, lo cual hoy por hoy sabemos que está penalizado y hay personas que han llegado incluso a la cárcel, han llegado a pagar multas bastante altas por hacer plagio en algunas actividades, ¿no? Hoy por hoy existen los derechos de autor, creo que eso es una ventaja, porque en automático si yo subo algo en alguna plataforma en donde se puede especificar y se puede establecer los derechos de autor, la plataforma te elimina ese contenido, ¿va? ¿De qué manera puedo evitar el plagio? Pues dándole el crédito a aquellas fuentes, a aquellas personas de las cuales estamos tomando la información para hacer cualquier trabajo académico o trabajo de investigación e incluso trabajo profesional. ¿Sí? Y pues aquí justamente vamos a ver cómo podemos eliminar o cómo podemos evitar cometer plagio. Pues cómo lo vamos a hacer a través de la citación, a través de las referencias, y para eso vamos a ver qué es citar, ¿no? Y qué es citar. Primero, ¿qué es una cita? Pues es referir o mencionar los textos, las ideas, las imágenes, las gráficas, todo aquello que es de autoría de otra persona y no de uno mismo. Entonces, si yo he utilizado en mi investigación algún trabajo académico, tenemos que respetar el contenido que ha creado la otra persona y esto permite distinguir eh, el trabajo propio y el trabajo de la persona que lo ha realizado. También le damos credibilidad a nuestras ideas, pero también a las ideas del otro autor. Y sobre todo, y algo que trabajo mucho con los alumnos de investigación, es que, por ejemplo, vaya la redundancia, una investigación se vuelve como tal científica mientras más fundamentos, mientras más fuentes tenga, mientras más investigación yo haya realizado. Entonces nos ayuda bastante el que nosotros agreguemos citas y referencias a nuestra investigación. ¿Qué se puede citar y qué no? Todo se puede citar, cualquier material, cualquier información que haya sido utilizado en tu trabajo de académico o en tu trabajo de investigación. Podemos citar libros, artículos, videos de YouTube, entrevistas, artículos periodísticos, gráficas, tweets, ¿no? De Facebook, Twitter, Instagram, algunas charlas, algunas tablas que de repente vemos en algunos programas televisivos, vemos en internet, podemos citar todo aquello, ¿no? De lo cual tenga una fuente y lo vamos a ir agregando a nuestro documento. Ahorita les voy a enseñar que existen diferentes formas de citación, dependiendo la ciencia que estamos estudiando, por lo regular es el formato que se va a utilizar. Nosotros, por ser una ciencia social, vamos a utilizar el formato APA, sin embargo existen otros como el formato Harvard, Chicago, ISO, Vancouver, etc.
Dentro del manual APA o el formato APA, pues tenemos que saber que no es algo que se ha hecho de la noche a la mañana, es algo que se ha construido y por lo tanto la primera publicación, aquí les muestro una línea del tiempo, la primera publicación del formato APA fue en 1952 y surge por una necesidad, ¿no? Tratar de estandarizar, tratar de esquematizar cómo es que se debe llevar a cabo un trabajo académico, un trabajo de investigación, cómo es que todos aquellos profesionistas y estudiantes de alguna disciplina o alguna ciencia se tienen que encaminar para poder producir algún trabajo de investigación o algún trabajo académico. Hoy por hoy, el último formato que se ha publicado en el 2019 es el formato séptima edición, que en México se pone ya en vigor desde inicios de este año 2020, que fue cuando se realiza también su traducción. Entonces, bueno, vamos a ver qué es una cita y una referencia, son cosas totalmente diferentes. La referencia es un conjunto de datos que nos permite identificar cuál es la fuente de la información, ¿sí? Si ustedes lo pueden ver aquí en el cuadrito amarillo, eso es una referencia y las referencias siempre van al final del trabajo, al final de nuestro documento. En la última página vamos a agregar todas las referencias de todos los autores de los cuales tomamos para poder hacer nuestra investigación. Y una cita, pues aquí viene en el cuadrito verde, es cuando tomamos aquella idea y la utilizamos en nuestro mismo texto, ya sea dentro de nuestra narrativa o como tipo remate, ¿no? Para fundamentar la idea que yo ya desarrollé y al final agrego esta cita rematando, ¿no? La información que yo estoy diciendo o justificando desde la parte científica, desde la parte de la investigación. Entonces son cosas diferentes, aunque en un mismo documento debe de haber ambas. Si yo cito, por ejemplo, aquí a Noah, dentro de mi texto, dentro de mi redacción, en mi referencia debe de estar todos los elementos para saber de dónde es que surge ese Noah. Noah, pues es que Noah es el autor de un libro que se llama Sapiens, y de la editorial Debate, publicado en tal año, etcétera, etcétera. O sea, tengo todos los elementos para que si a mí como lector me parece importante lo que tú estás ahí escribiendo, puedo ir y buscarlo directamente a la fuente y conocer aún más de lo que tú ya nos estás mostrando en este trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de cita? Porque claro, hay diferentes tipos de cita. Se dividen en dos: cita textual y cita paráfrasis. La cita textual se conoce también como la cita directa y la cita de paráfrasis se conoce como la cita indirecta, ¿va? Entonces, una cita directa produce exactamente las palabras de otro texto previamente publicado. Las citas textuales deben utilizarse moderada y cuidadosamente. ¿Qué significa esto? Que si yo abuso de las citas textuales en un trabajo de investigación, también se puede llegar a considerar plagio, porque entonces nuestro trabajo que estamos presentando solamente es textual las ideas de otras personas y no de mi autoría, ¿vale? Aunque hayamos puesto citas y referencias. Mientras que el paráfrasis, pues es la manera en la cual vamos a reformular la idea de alguien más con nuestras propias palabras. Parafrasear nos va a permitir resumir y sintetizar muchísima información, centrándonos específicamente en lo que nosotros queremos mostrar. Si de repente el autor describe su idea o desarrolla una idea en tres o cuatro cuartillas, nosotros lo podemos resumir o lo podemos sintetizar con nuestras palabras en un párrafo, ¿sí? Ojo, en el paráfrasis, aunque yo voy a utilizar mis ideas, no puedo modificar la idea principal, no la podemos alterar, porque entonces también vamos a caer en un problema en donde estamos diciendo que la persona dijo algo que en verdad no tiene nada que ver con lo que él o ella publicaron, ¿sí? Ok, así como existen estos dos tipos de citas, que es la textual y la paráfrasis, existen dos formas de incluir nuestras citas a nuestros textos, que son dos formatos diferentes.
la cita narrativa y la cita parentética, o el formato narrativo y el formato parentético. La cita en un texto narrativo significa que el autor y el año son incorporados en el texto como parte de nuestra oración, como parte de aquellas oraciones que van a formar nuestro párrafo. Pero en un texto o en una cita parentética nos vamos a dar cuenta que el autor y el año aparecen entre paréntesis por lo regular al final del texto, ¿no? Entonces, la diferencia es, en el formato de cita narrativa, yo puedo incluir desde un principio o a la mitad de mi párrafo una cita para ir fundamentando esa idea que yo estoy desarrollando, mientras que en la cita parentética yo estoy redactando, desarrollo mi idea, pero para que tenga validez y tenga peso, pues voy a poner la idea de otro autor o de donde yo lo tomé y de ahí desarrollé la idea para que obviamente no cometer plagio y para que le dé un fundamento a este texto. Aquí les muestro claramente cómo vemos que al principio en esta cita narrativa mencionamos el autor, no es necesario ponerlo en paréntesis porque lo estoy mencionando dentro de mi redacción, pero al final o en la cita parentética sí lo hacemos al final, ¿va? Ahí está. Vamos a ir, o les voy a ir mostrando diferentes ejemplos para que quede cada vez más claro. Aquí vamos a hacer un ejemplo de una cita textual en ambos formatos, en cita narrativa y en cita parentética. La cita textual, ya lo habíamos platicado, es tomar tal cual las ideas del autor. Cuando es menos de 40 palabras, pues sabemos que lleva paréntesis, lleva comillas, y obviamente en paréntesis vamos a poner el resto de los elementos. Son 3 elementos fundamentales: autor, año de publicación y número de página. ¿Qué datos del autor voy a agregar? Voy a agregar el primer apellido del autor, el año de la publicación, el número de página. Por ejemplo, en esta cita narrativa, yo estoy mencionando que Agüero, en el 2015, señala que, y entre comillas voy a poner textualmente lo que él dijo. Pero al finalizar y al cerrar las comillas, que es donde se cierra la idea del autor, abriré de nuevo paréntesis para poner en qué página fue dicha esa frase, ¿no? De qué página se tomó ese texto. Y puedo continuar con mi redacción, puedo continuar con mi narrativa sin ningún problema, ¿no? Haciendo comentarios acerca de esa cita, complementando incluso esa idea, o hasta pudiera hacer una opinión en contra o a favor. Mientras que en la cita parentética yo desarrollo mi idea. Por ejemplo, aquí la felicidad es episódica y parcial, amante de los contrastes y de las diferencias. De hecho, entonces aquí voy a agregar la cita del autor que me va a ayudar a fundamentar lo que yo estoy afirmando en mi primer renglón de mi párrafo, ¿sí? Entre paréntesis pongo la idea del autor, que en este caso estamos utilizando a Sigmund Freud. Pongo textualmente lo que él menciona y al final, al cerrar mis comillas, voy a abrir paréntesis y voy a poner toda la información de mi cita. Primer apellido del autor, coma, año de publicación, que es 1900, coma, y como esta idea está dentro de 2 páginas, entonces voy a poner pp, punto, que significa que son en varias páginas, y 76 a la 77. Ahí entonces cuando cualquier persona quiera ver o saber un poco más de esta idea que yo estoy citando, se puede ir directamente a la página y encontrará la información que yo estoy publicando. Entonces, una cita textual la puedo agregar a mi texto de 2 formas diferentes y aquí están los ejemplos. ¿Sí? Son los mismos elementos si se fijan, solamente que en la narrativa desde un principio menciono a mi autor, y entre paréntesis pongo mi año, luego agrego la cita y al final la culmino con la página. Y en una cita parentética, como la intención solamente es ponerlo como un fundamento adicional a lo que yo estoy diciendo, hasta el final voy a agregar los 3 elementos dentro del paréntesis. Y vamos a ver ahora que en la misma cita que es textual existen 2 formas, ¿no? 40 palabras y más de 40 palabras.
Cuando es una cita de menos de 40 palabras, va entrecomillado, como el ejemplo también pasado y como el ejemplo que vemos aquí en el cuadrito verde. Pero cuando la cita es más de 40 palabras, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner la cita como un texto independiente a mi narración. O sea, es parte de la misma idea, pero pongo textualmente, lo selecciono y le voy a poner sangría, alineados a la izquierda. Entonces, si se fijan en el cuadrito amarillo, empiezo a redactar, pongo mi cita y pareciera entonces que es un texto separado a la idea que yo estoy mencionando. Pero entonces aquí estoy haciendo alusión que esta cita, que complementa lo que yo dije arriba, es una cita de más de 40 palabras. La diferencia es que no lleva entrecomillados ya en el formato séptima edición y que podemos agregar todos estos elementos, ¿no? Los 3 que no podemos olvidar en una cita textual: autor, año de publicación y número de página. Ahora vamos a ver una cita de paráfrasis. Ya vimos 2, 3 ejemplos de una cita textual. La paráfrasis, ya lo había mencionado, es decirlo con mis propias palabras sin alterar la idea del autor. Entonces también puedo hacerlo en una cita narrativa o en una cita parentética. En la cita narrativa, por ejemplo, desde un inicio puedo poner algún enunciado que dé pie a que voy a mencionar la idea de otro autor. Por ejemplo, según fulano de tal, en el año, entre paréntesis siempre el año, y desarrollo yo la idea que yo entendí del autor, ¿sí? Y en la cita parentética hago toda mi redacción, aunque esté parafraseando, pero al final o al finalizar voy a poner entre paréntesis el apellido y el año. ¿Cuál es la diferencia o cómo saber si es paráfrasis o es cita textual? Porque si se fijan, no viene la página y estoy tomando información de otro autor y ahí está, ¿no? Ahí lo estoy agregando también. Entonces, en una paráfrasis, a diferencia de la textual, solo necesito 2 elementos: autor y año. Porque, por ejemplo, para hacer un paráfrasis yo podré estar resumiendo lo que es 3, 4 cuartillas, ¿no? O incluso hasta un capítulo de un libro, y no es necesario que yo lo ponga porque lo estoy mencionando aquellas ideas con mis palabras, ¿no? Entonces no es lo mismo que la textual, en donde específicamente estoy tomando algo. Aquí no, como es de un documento más extenso, pueden ser varias páginas, entonces no es necesario que nosotros lo pongamos en esa parte, ¿va? Ok, entonces también las citas se modifican dependiendo el número de autores, y aquí les pongo varios ejemplos. Si yo voy a utilizar una cita con un solo autor, lo único que necesito es el apellido de ese autor. Pero si yo voy a utilizar, o la referencia que tomé son 2 autores, pues aquí les aparece. Si voy a hacer una cita narrativa, entonces ponemos los 2 apellidos, ¿no? Obviamente López y Torres y el año. Si es parentética, entonces también López y Torres y el año. ¿Qué pasa? En este formato APA, en el séptima edición, el día de hoy vamos a ver que hay una modificación. Ahora, a partir del tercer autor, ya no es necesario poner, antes eran 5, ¿no? Entonces yo tenía que poner manganito, perengano, sutanito. Ahora ya no, solo pongo el primer autor, obviamente por orden alfabético, el primer apellido del primer autor, y voy a poner et al punto y posteriormente el año de publicación. Entonces, esto significa que son 3 o más autores, ¿va? ¿Qué pasa cuando lo que yo estoy investigando no tiene un autor? Porque es de alguna institución, es de alguna dependencia, es de alguna asociación. Entonces yo voy a citar eso a la dependencia, al instituto, a la organización. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Hay 2 formas de citar. Podré poner Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y después OMS y el año de publicación, o solamente puedo poner OMS y el año de publicación. Si es una universidad es exactamente lo mismo, citamos a la universidad. Por ejemplo, Universidad Enrique Díaz de León. ¿Va? Y así es como nosotros vamos a ir formando nuestro trabajo. Ok,
Ha habido cambios en estos formatos en el sexta edición, séptima edición. Probablemente si ustedes están acostumbrados a hacerlos en Word, que te lo hace todo automáticamente, pues hoy por hoy tendríamos que ver si está actualizado y si no, pues tendremos que buscar otras razones. Porque sí ha habido algunas modificaciones. Como número uno, lo que ya les mencionaba de las citas. Anteriormente yo tenía que citar hasta mis 5 autores, ¿no? Y poner todos los apellidos. Hoy por hoy, a partir del tercero, podemos agregar el et al. Y para finalizar esta parte de las citas y de la referencia, antes de mostrarles más ejemplos, cuando yo voy a hacer una referencia de cualquier cosa, libro, revista, video de YouTube, lo que sea, no se me pueden olvidar 4 elementos, porque con estos 4 elementos yo voy a hacer mi referencia. Datos del autor, fecha de publicación, título y fuente. Vamos a ver aquí el ejemplo. Si yo pongo el autor, por ejemplo, aquí el Diario del Chavo del Ocho, pues el autor es Roberto Gómez Bolaño. Si voy a ver, por ejemplo, de aquí de un podcast, ¿no? De Moloco, ¿cuál sería mi autor? Si yo lo voy a hacer de alguna publicación o de algo que vi en internet, tengo que buscar, ¿no? ¿Cuál es mi fuente? Entonces, cuando hay un autor físico, o sea, cuando es una persona como tal, los únicos elementos que yo voy a tomar es primer apellido, coma, y después voy a poner la inicial de su primer nombre. En este caso, si es Roberto Gómez Bolaños, para mi referencia solo necesito poner Gómez, coma, R de Roberto, punto, ¿sí? Ahora me voy a ir con la fecha, ¿sí? Si yo ya puse Gómez, coma, R, punto, voy a ver en qué año fue publicado. Ok, en 1992. El año siempre va entre paréntesis. Si solo me aparece un año de publicación, solo lo pongo. Si me aparece también el mes, pues pongo primero el año y luego el mes. Si me aparece incluso el día, pues entonces pongo año, coma, día y el mes. Y si no me aparece una fecha de publicación, voy a poner S.F, que significa sin fecha, pero siempre entre paréntesis después de el autor. Después nos vamos a ir al título. El título del libro, el título del artículo de revista, del capítulo del libro. Nos vamos a ir incluso al título del video de YouTube, del webinar, del Twitter, de la publicación de Facebook. Vamos a ver cuál es el título que tiene y lo vamos a agregar. Y por último, nuestra fuente. En un libro, evidentemente, la fuente es la editorial. En un artículo, pues puede ser el nombre de la revista, el volumen y también el número de publicación. Y si es algo de internet como un video, un webinar, una publicación, nuestra fuente sería el código o el link que es el URL, ¿no? Entonces eso se agregaría. Aquí les pongo cómo saber en un libro de dónde sacar los elementos para mi referencia. Si son 4 elementos, autor, título, fuente y fecha, aquí están. Autor, pues aquí viene. Agregamos el apellido, agregamos la primera inicial del nombre, ¿sí? Vamos a la fecha entre paréntesis, nos vamos al título y al subtítulo y terminamos con la fuente. Si es de un video, vamos a hacer exactamente lo mismo, señalar todos los elementos, título, fecha, autor, fecha, título y fuente, ¿no? Si se fijan aquí, a diferencia del formato APA, sexta edición y séptima, ya no es necesario agregar el lugar. Anteriormente teníamos que agregar nosotros, es de México, este libro es de España, fue publicado en tal lado, ahora no. Los elementos necesarios, pues aquí están, ¿no? Por ejemplo, la Divina Comedia, la segunda edición, que todos estos elementos se ven en la portada y en las páginas consecuentes de la misma portada, ¿no? Y ahí vienen todos los datos. Ok, igual para referenciar un artículo, en su mayoría pues son varios autores. Aquí viene que tenemos que agregar obviamente nuestros autores, ¿sí? Cuando son bastantes autores, en el sexta edición ponías 3 puntitos, más de 8 autores, y ahora es a partir de los 21 autores o más, pues agregamos puntitos, ¿no? Que son bastantes los autores que formaron ese artículo como tal, y agregamos sus elementos, ¿no? De una tesis
hacemos exactamente lo mismo. Autor, año de publicación, título, y pues aquí hay que poner o hay que identificar que es una tesis. También se va a identificar si es un webinar, si es un video, y vamos a agregar también su fuente, ¿no? De donde nosotros lo estamos tomando. Aquí les pongo los ejemplos, ¿no? De sexta edición, séptima edición. También cómo podemos referenciar una charla, pues los mismos elementos, ponemos el autor, el año, el título. Hay que agregar que es un video, que es una charla, que es un webinar, que es un Twitter o un tweet, una publicación de Facebook siempre. Y agregar la fuente. ¿Va? También podemos citar algunas referencias de alguna infografía que encontremos y exactamente hacemos lo mismo. 4 elementos que nunca podremos olvidar, ¿no? En todos, si se fijan, aquí viene incluso de un Twitter de Donald Trump, también lo podemos hacer. Y por último, en nuestro trabajo académico, en nuestro trabajo de investigación, tenemos que saber que tenemos que agregar nuestras referencias, que es todos los autores que yo cité en mi documento, aquí los voy a mostrar. Y entonces, ya sabemos hacer referencias, ya sabemos que son 4 elementos, ahora los tenemos que ordenar y poner, vaya, en orden alfabético, y les tenemos que agregar sangría francesa. Selecciono todo mi texto, y ahí me aparece la opción en tipo de sangría francesa y se va a acomodar de esta forma, ¿no? Así es como debe quedar al final mis referencias en mi trabajo de investigación. Pues bueno, ¿qué ha cambiado el formato APA séptima edición? El tipo de cita de 3 o más autores, que ya no se necesita poner el lugar por ejemplo, en un libro de dónde fue publicado, ya no. Que debemos de incluir el apellido iniciales ahora hasta de 20 autores, antes solamente era 7 y poníamos los puntitos suspensivos, ahora tenemos que agregar, ya después del 21 podemos poner puntitos, que ya no necesitamos incluir la etiqueta DOI, ¿no? En la referencia, ni tampoco agregar tomado de tal página web, ya no es necesario, solo ponemos directamente nuestra fuente y pues esas serían como las ventajas. Espero que les haya servido estos ejemplos sobre el formato APA séptima edición y que los puedan poner en práctica para desarrollar sus futuros trabajos de investigación.